Algunos propietarios lo han entendido muy bien y el Incasòl también. El Incasòl ha liberado 3 locales del barrio y de momento hemos trabajado con 2 propietarios que han dejado su local pues a 200 euros. Y para tener el local cerrado dijimos, bueno, pues hacemos un precio asequible y que prueben. Y... Se ha ido a pique. Se ha ido a pique porque ya no llegaba para pagar y ya teníamos que cerrar. Ya está. Con la crisis. Con la crisis y con los grandes almacenes. Y con los chinos y con los otros mayas. Es que es más, hay locales aquí en varios sitios, pero que te ponen unas condiciones que no, vamos, que es que no son normales. O sea, 6 meses de fianza, habrá gente que lo verá normal. Yo no puedo pagar 6 meses de fianza, ni bueno, alquileres de 500 euros, 800 euros, que no sé, yo al menos no puedo. Estoy interesado aquí en un local, llevo aquí ya 25 años y me acuerdo de cómo era el barrio antes y quiero colaborar, tengo un proyecto. Es una ayuda muy grande, el hecho de que sean 200 euros de alquiler, que te ayuden también en el casal, el ayuntamiento, es una ayuda muy grande esto. El proyecto Ni un local buit ha conseguido algo que es muy complicado, que es poner al mismo ritmo a vecinos, propietaris, entidades del barrio, ayuntamiento. Llavors jo crec que aquesta crisi, una de les coses que ha despertat en la gent és això, el companyerisme, la solidaritat. Jo crec que un barri com aquest, que crec que t'han comentat que abans n'hi havia molta gent, que era un barri molt obert, on se feien moltes festes, bueno, simplement és això, és tornar a fer o a ser el que érem.